dice que no tenía fuerzas, ¿verdad? Y hay muchas veces que nosotros pasamos por situaciones que sintiéramos que no tenemos fuerzas, que no podemos salir de ahí, de ese lugar. Pasando por mucho dolor, está pasando por una situación muy difícil donde está enfermo y dice que está muy confundido, que está pasando por un momento de depresión, Ujú. está pasando por momentos de mucha soledad y no solamente eso, sino que pues no entendía por qué estaba pasando por esa situación. Hola, 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 ¿qué tal amigos, hermanos en Cristo que están en el sonido de la resistencia? Es un gusto que estén nuevamente conectados después de 2 años, Noemí, de no estar, de no grabar por diferentes situaciones que se presentaron en el ministerio, en nuestra vida personal, pero gracias a Dios ya estamos acá con el sonido de la resistencia, el primer programa de el 2024, año 2024. Sí, bienvenidos a todos, pues ya los extrañábamos y sé que ustedes también nos han extrañado. Realmente es una bendición volver a estar aquí haciendo estos podcasts para que ustedes los escuchen y nos da mucho gusto, hemos estado orando mucho por esto y esperemos en Dios, estamos esperando en Dios que esto sea de mucha bendición para ustedes. Así es, y ahora también, pues lo tenemos, antes solamente era el audio y lo teníamos en Spotify, en Apple Music, pero ahora, como ya puedes verlo, está en YouTube y también en Spotify vas a poderlo ver con imagen el video. Y entonces comenzamos con esta nueva temporada de El Sonido de la Resistencia. 2024, así que compártelo, compártelo con tus amigos, con tu familia, para que sea de mucha bendición y que esta palabra alcance a mucha gente y que conozcan el corazón de Dios, que es el propósito principal por el cual estamos haciendo esto. Claro que sí, es muy importante que lo compartan, si es en YouTube, que le des like, que comenten, porque eso ayuda mucho al programa, ayuda para que llegue a más personas, no solamente a los seguidores que ahora están en el canal, sino precisamente para que las diferentes redes sociales lo puedan difundir hacia otras personas. Lo mismo en Spotify, lo que puedes hacer es episodio a episodio tomar un shot screen y ponerlo en tus historias, en tus redes sociales y compartirlo con tu familia, enviarlo directamente. Y no olvides suscribirte, darle like para que te estén llegando las notificaciones. Es muy importante. Así que, como sí, lo hemos estado haciendo, esto es para la familia y esperamos que sea de mucha bendición. Entonces, el título de hoy es Cuando todo va mal y ya no soportas más. Uy, ese título, ya comenzamos y comenzamos fuerte y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas, pero sí, como el título lo dice, cuando todo va mal, cuando todas las situaciones, a veces problemas en la familia, no salimos de un problema cuando ya entraste en otro, te corren del trabajo, no tienes para pagar la renta, hay diferentes situaciones que se presentan y cuando eso está pasando, llega el momento donde ya no soportamos más, donde ya no podemos seguir adelante. Sí, a veces vamos corriendo, ¿verdad? En la vida, siempre estamos haciendo cosas, el trabajo, la familia, los hijos, pero realmente vamos sin ningún motivo y entonces es así como algo, es como se hace un paréntesis y creo que es la misericordia de Dios para con nosotros que podamos entender y ver, ¿verdad? Realmente qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida y lo que Dios quiere para nosotros. Sí, pero la razón de todo esto es que cómo salir de esa situación, no solamente pasar o soportar esa situación, sino realmente cómo salir, cómo poder avanzar, cómo poder prosperar, cómo salir del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, como la palabra de Dios lo dice. Y tal vez los amigos que nos estén escuchando
hermanos que nos estén escuchando, tal vez están pasando por una situación así, o alguien que tú conoces está pasando por una situación como esta, y va a ser de mucha bendición para tu vida. Hay una cita, es el Salmo 1, versículo 1 al 10, y dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Esa palabra turbada quiere decir depresión, confundida. Y le dice: ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuelve, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir y se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mis ruegos. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Esta palabra vemos en este salmo que David está sufriendo y pasando por mucho dolor. Está pasando por una situación muy difícil donde está enfermo y dice que está muy confundido, que está pasando por un momento de depresión, está pasando por momentos de mucha soledad. Y no solamente eso, sino que pues no entendía por qué estaba pasando por esa situación. Estaba pasando una situación tal vez igual o muy parecida a la que nosotros pasamos en un momento de nuestra vida. Pero vemos y vamos a ver cómo David pudo salir, o mejor dicho, cómo Dios lo sacó de la situación en la que estaba viviendo. Sí, fíjate que dice ahí la palabra, dice que él todas las noches estaba llorando. Dice que no tenía fuerzas, ¿verdad? Y hay muchas veces que nosotros pasamos por situaciones que sintiéramos que no tenemos fuerzas, que no podemos salir de ahí, de ese lugar, que ya no, aunque a veces conocemos a Dios y conocemos la palabra, pero a veces sentimos que ya no podemos escuchar la voz de Dios, que Dios no nos va a sacar de esa situación. Y así mismo estaba pasando David, y todo esto que él estaba pasando, este dolor en su corazón, este sufrimiento en su corazón, esta pena que él sentía, esta tristeza tan grande, era causada por los que los estaban persiguiendo, todos estos padecimientos. Sí, muchas de las veces nosotros pasamos por situaciones muy difíciles. Uh-huh. Recuerdo hace muchos años, hace como 20 años atrás, era 20 años más joven, mis hijos estaban pequeños y llegó una situación. ¿Recuerdas, Noemí, aquella vez que me enfermé de que era varicela, chickenpox? ¿Qué es eso? Chickenpox son viruela. Viruela. Lo que sí sé de la viruela es que es muy peligrosa cuando da a una edad grande, o a los adultos cuando les da es muy peligroso y tiene que ser atendido. Pero pasé una situación donde eran 26, 27 años que tenía de edad, y me dio porque contagiaron a uno de mis hijos, y me contagiaron a mí. Adelante, ¿te acuerdas que le salieron 2 ronchitas? A Saraí una, eran pequeñitos. Y yo me llené y me puse como un monstruo, Me salieron unas ámpulas que supuraban en todo el cuerpo. Los tenía en los oídos, no podía escuchar, tenía bolas dentro de los oídos. Tenía en la garganta, no podía comer, en las encías, tenía en las plantas de los pies, no podía caminar. ¿Qué situación pasé en ese momento? Sí, fue algo muy difícil. Fue cuando, ¿te acuerdas que llegamos aquí a este país? No conocíamos a nadie, no sabíamos nada, no podíamos ir al doctor porque no sabíamos, no hablábamos el idioma.
era algo tan difícil. La gente nos decía, no, no vayan al doctor, no hagan esto, no hagan lo otro. Entonces, llegamos a este país y todo era imposible y la verdad, fue algo Y todos tan llenos de duro. miedo, ¿no? Todos, Me acuerdo que te ponía remedios caseros, ¿te acuerdas? porque no tomé medicina. Así. No tomé nada de medicina y estaba como un monstruo en medio de la sala. Y recuerdas que pues no podía trabajar porque tenía varicela, muy, muy contagioso. Sí. Y entonces no solamente era ese problema, que estaba enfermo. El problema es que ¿quién pagaba las cuentas? Tú tenías un trabajo y era un tiempo completo, no recuerdo. Era un tiempo completo, sí. Pero el salario que recibía pues no alcanzaba para todo, la renta, los pagos. Y no solamente que llegó la enfermedad, sino que juntamente con la enfermedad las cuentas se amontonaron, porque no nada más fue el tiempo de la enfermedad, sino fue el tiempo hay un tiempo donde sigue siendo contagioso y no podía ir a trabajar, no me dejaban trabajar. Sí. Y ¿qué pasamos? Y después, ¿recuerdas que Alan se enfermó y igual no teníamos dinero para la medicina? Sí, me recuerdo muy bien, no teníamos para la medicina, no sabíamos qué hacer, pero me acuerdo que había una persona ahí en ese pueblo donde acabamos de llegar aquí a Estados Unidos y era una tienda y era una muy buena persona. Y me acuerdo que fuiste y le dijiste, ¿verdad? Que si te prestaba, que si te daba prestado, te daba a la medicina. Y y pues no, sí, no sé cómo, pero yo creo que Dios se apiadó de nosotros y te dio la medicina. Yo creo que me vio tan desesperado, que me dijo, llévate la medicina, y me dio leche, me dio algunos víveres y me dijo, regresa y págame cuando te paguen, cuando empieces a trabajar, no me importa. Y así lo hice, pero todavía estábamos pasando por esas situaciones y ¿recuerdas aquel carro viejo que teníamos que echaba humo por todos lados? Sí, me acuerdo que cuando teníamos que salir a la autopista, ¿te acuerdas que aquí para salir a la autopista, el freeway, tiene que ser más de 65 kilómetros por hora? Y el carrito solamente caminaba 30 kilómetros por hora. 40 y millas por hora y andaba explotando. Sí, millas por hora. Ajá. Echaba humo por todos lados. Yo no sé qué, se calentaba, me recuerdo, y echaba humo negro. Creo que ya no servía el motor. Entonces, eran muchas las situaciones realmente. Sí. Así como que todo se juntó y ahí vino el quebrantamiento para nosotros. Ahí vino donde ya no encontramos, yo en lo personal. Y recuerdo que muchos días lloramos en la presencia de Dios. Sí, y clamamos a Dios porque no sabíamos qué hacer. Estábamos completamente desesperados. Sí, bueno, las personas que nos están escuchando y viven en este país, que vienen de otro lugar, creo que nos entienden. No, esto pasa en cualquier lado. Sí, en cualquier lado, pero llegas a un lugar que ni siquiera conoces el idioma, no tienes familia, no tienes nada, y solamente está Dios. Sí, algo más recuerdo, que encima tu familia no te hablaba. Tu mamá estaba bien enojada contigo porque tomaste la decisión de venirte para acá con tus hijos y empezar una nueva vida. Vivíamos tan mal cuando estábamos en México, en nuestro país. Nos amamos, pero vivíamos tan mal que estábamos a punto de separarnos. Y la razón por la cual venimos fue por buscar una vida diferente. No meramente el dinero, sino una vida diferente para poder que nuestro matrimonio, nuestra familia, ya teníamos a nuestros hijos, Alan y Saraí, pudiera nuestra familia restaurarse. Y se enojó tanto tu mamá que te dejó de hablar, ¿recuerdas? Estaba enojada, no te contestaba. Sí, pues la verdad fue un milagro que pudiéramos venir a vivir a este país, ¿verdad? Nosotros, mis hijos y nosotros, si estuviéramos viviendo aquí. Y pues sí, pues imagínate tan lejos que se fue su hija, su niña, tan lejos, pues imagínate. Sí. Bueno, pero en el verso 8
la cita que leímos, vimos que cambia completamente, todo era llanto, no dejaba de llorar, sus ojos se habían envejecido, todos sus huesos le dolían, estaba clamando a Dios, pero en el verso 8 cambia completamente lo que David está hablando y entonces dice, apártense de mí todos los hacedores de maldad e iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha oído mi oración. Ahí cambia completamente. Vemos que salió de la situación que estaba pasando. Sí, fíjate qué tremendo que él ve la situación de una manera distinta. Primero lo vemos un David llorando, sufriendo, ¿verdad? Y después él empieza a pensar de una manera muy, muy, muy diferente, a pesar de que los problemas no se habían acabado en su vida, seguía el problema y la situación, pero su manera de pensar comenzó a ser diferente. Él tenía fe, que él creía lo que Dios le había dicho y él sabía en su corazón que todo ese llanto, todo ese ruego, Dios ya lo había escuchado. Sí. Entonces completamente cambió su pensamiento, cambió lo que él estaba hablando y ese desánimo completo que tenía cambió. Bueno, ahora percibía las cosas de una manera muy distinta. Cuando él ya no veía ninguna esperanza, cuando Ujú. creía que no iba a salir de la situación como nos sentíamos nosotros en Ajá, esa situación, exacto. no teníamos hacia dónde, no teníamos quien nos ayudara. Pero en un momento su perspectiva de las cosas, de las circunstancias que él estaba viviendo, cambiaron completamente para él. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que cambió realmente? ¿Qué fue? ¿Por qué la perspectiva de David cambió completamente? Y podemos entenderlo en el verso 1 y 2 de la misma cita que leímos, donde dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Hay algo que David estaba, en ese momento que estaba pasando, David estaba reconociendo que estaba siendo reprendido o, en otras palabras, estaba siendo disciplinado por Dios. Reconoce que lo que estaba pasando era la consecuencia de sus errores o algún pecado que él había pasado. Incluso dice, no me reprendas, no me castigues. Y muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta, estamos en una situación y a veces las cosas que nosotros hacemos, no a veces, es siempre las cosas que nosotros, las decisiones y acciones que nosotros tomamos tienen una consecuencia. Y cuando nosotros pecamos, también tiene una consecuencia y a veces no estamos considerando eso. A veces no nos damos cuenta, no siempre los problemas y las situaciones que vienen es porque hayamos hecho algo mal, pero la mayoría de las Ujú. veces es que por ahí hay algo que estamos siendo enseñados, estamos siendo dirigidos y disciplinados por el Señor. Sí, fíjate que lo más importante es que David no tomó una actitud de víctima, como de decir, ay, sí, pobrecito de mí, porque me pasan todas estas cosas, ¿por qué yo? ¿Por qué no a los demás? ¿Por qué si soy hijo de Dios? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? ¿No? A veces estamos así, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a los demás? Que mira a Dios cómo se portan y a mí me pasa todo esto, ¿no? Sino que David no tomó esa actitud, sino él reconoció en su corazón que pues estaba haciendo algo mal en su corazón, pero le dijo a Dios, Dios, ay, por favor, sí, disciplíname, pero no lo hagas con enojo. Sí, pero no toma la actitud de Ajá, víctima. no, 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 él reconoce que estaba haciendo las cosas mal y pide la misericordia de Dios. Y fíjate que me acuerdo que cuando llegamos a este país y cuando estábamos en México, realmente no teníamos ningún compromiso con Dios. No nos Íbamos, no, comprometíamos en ajá, nada con íbamos Dios. de vez en cuando a la iglesia, íbamos cada mes o cada 15 días. Realmente no obedecíamos a nada de lo que él decía, pero cuando llegamos aquí, cuando pasamos todas estas situaciones, y entiendo que también fue algo, Dios nos estaba disciplinando,
pero también Dios derramó su misericordia sobre nosotros. Ajá. Sí, pues es que la disciplina es el amor de Dios. Ujú. El amor se manifiesta en disciplina. Dice la palabra que qué padre que ama a su hijo. No le disciplina, si no le disciplina, le está tratando como un bastardo. Entonces la disciplina, la corrección de Dios no es la ira de Dios y el enojo de Dios. Es el amor de Dios derramándose sobre nosotros para llevarnos a tener una mejor vida, para sacarnos de las malas decisiones, de los malos actos que hemos cometido, porque las malas decisiones nos han metido en tantos problemas, pero cuando nosotros clamamos por la misericordia, y eso fue lo que nos llevó a doblar nuestras rodillas y a reconocer a Dios y a reconocer lo que Sí, sin Él nada podemos hacer. Entonces, muchas de las veces cuando estamos pasando, y yo me acuerdo, cuando estaba en esa situación, cómo me enojaba con Noemí, me enojaba con los niños, estaba enojando y culpando a todo mundo por lo que me pasaba. Empecé a tener problemas con Noemí y estaba enojado con mis papás, enojado con el patrón, enojado con todo el mundo y de sí, alguna manera quería culpar a todos de la situación que yo estaba pasando y viviendo, que los demás no tenían la culpa. En ocasiones nos enojamos con Dios. Nos enojamos con Dios porque pensamos que Él no está haciendo nada en medio de la situación que nosotros estamos pasando, que Él no está actuando y de alguna manera como si Dios nos debiera algo y le exigimos a Dios. Pero ese es el enojo, la frustración de las cosas que estamos pasando, viviendo, y es el producto. Y fíjate que el enojo en nuestro corazón, cuando ese enojo se arraiga en nuestro corazón, lo que produce es depresión. Y ujú. David estaba muy deprimido, estaba muy triste por lo que estaba pasando. Sí, estaba muy deprimido y estaba totalmente en depresión, ¿verdad? Estaba a veces, am, no sé, a veces he hablado con muchas personas y a veces le dices, no, pues lo que tienes ¿verdad? Estás pasando por depresión, pero a veces, muchas veces los hijos de Dios, ¿verdad? La Los iglesia, cristianos. ¿verdad? Los cristianos dicen, no, yo cómo voy a estar así, no, no, yo no estoy en depresión, no, yo no, ¿cómo va a ser posible? No, si Dios está conmigo, ¿cómo va a ser? Pero si David dice ahí en la palabra que dice que él era conforme al corazón de Dios y Dios lo amaba tanto, estaba pasando por tanta tristeza y tanta depresión. Y a veces los errores que cometemos y reconocemos, pero entramos en mucha acusación. Y a veces todos esos errores nos hacen sentir muy mal. Y el problema es que no nos acercamos a Dios, sino nos alejamos de Él y nos sentimos mal, nos sentimos amargados, abrumados, perturbados y no podemos poder a veces y decimos, no, es que no escucho la voz de Dios. Bueno, es que realmente la acusación, la condenación hace naufragar la fe. Y precisamente cuando nos sentimos acusados por los errores que hemos cometido, por los pecados que hemos cometido, eso nos impide cada vez más acercarnos a Dios. A menudo queremos que Dios muestre su misericordia con Ujú. nosotros y que Dios derrame misericordia. Y oramos, Señor, derrama tu misericordia y con los demás que muestre su, su justicia. Queremos que Sí, Dios haga misericordia con nosotros, pero queremos que con los demás haga sí. justicia, como cuando los discípulos oraron y dijeron, Señor, ¿quieres que Ujú. descienda fuego del cielo y para que los consuma a todos? Sí, Sí, cuando nosotros estamos pasando por las situaciones, lloramos y decimos, Señor, ten misericordia de mí, Señor, por favor. Como David, no me disciplines tanto. Pero a veces cuando las personas o los demás hacen algo que está mal o pecan o caen en alguna situación, y ahí sí decimos, no, sí, que descienda fuego del cielo, a él sí que Dios lo destruya, ¿no? sí, David dijo, si me disciplinas Ujú. con tu justicia, voy a desaparecer. Pero él Sí. estaba pidiendo, no, él estaba pidiendo la misericordia de Dios, estaba reconociendo sus errores, estaba reconociendo sus pecados para poder ser libre, porque dice la palabra que el que reconoce, el que confiesa su pecado, prosperará. Mientras que nosotros no reconocemos que las situaciones que nos estamos viviendo
es el producto de las malas decisiones que hemos tomado, Ujú. de habernos alejado de Dios, de no haber consultado a Dios, haber hecho, como decimos los cristianos, nuestra santa, porque somos santos, nuestra santa Y y reverenda. regalada voluntad, y no haber tomado a Dios en cuenta. Ujú. Y eso tiene consecuencias, consecuencias a veces muy pronto en nuestra vida o consecuencias a largo plazo. Pero cuando nosotros reconocemos delante de Dios Ujú. y nos humillamos, ese es el primer paso. Sí, mira, como dice en el Salmo 25, 16 al 18, dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, que quiere decir depresión. Sácame Depresión, sí. de mi depresión. Dice, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Y fíjate cómo aquí volvemos a ver en este versículo cómo David le pide misericordia a Dios. Le Sí, pide misericordia y le pide perdón por sus pecados y le pide que lo saque de ese lugar donde está y le pide de su misericordia para salir de esa sí, sí. situación. Pero no es el mismo caso. O sea, estamos viendo un salmo diferente y una vez Ujú. más David pide perdón por sus pecados, lo reconoce y Ajá, pide la misericordia de Dios. De hecho, no es la única vez, las únicas dos veces que lo encontramos a David expresando su arrepentimiento y por sus errores y sus pecados. Lo vemos y no pedía perdón todos los días por los mismos pecados. Él ujú, creía en la misericordia de Dios y creía que la misericordia de Dios lo abrazaba y recibía el perdón de Dios, como cuando pecó, y tuvo relaciones con una mujer que no era su esposa, estaba casada, la embarazó, y cuando viene el profeta, y después mandó matar o que dejaran al frente a su esposo en la batalla para que muriera, y viene el profeta y a través de una gracia y de una palabra, abre los ojos de David y se da cuenta de lo que estaba pasando y reconoce su pecado. Y entonces, y le dice el profeta, le dice, Dios hoy ha perdonado, ha remitido tu pecado y no morirás. Y en ese momento David abrazó el perdón y creyó ujú, en el perdón de Dios. Pero a lo largo de su vida, como tú y como yo, seguimos cometiendo errores y seguimos ujú. equivocándonos, seguimos pecando y vemos que no fue la única vez. Entonces esto a mí me llena mucho de fe y de esperanza, porque aunque cometemos errores y aunque fallamos, la misericordia de Dios nos abraza. Cuando nosotros buscamos a Dios con un genuino arrepentimiento, con humildad en nuestro corazón, con una sinceridad y reconociendo que sin Él no podemos hacer nada. Y cuando hacemos eso, la misericordia de Dios nos abraza, la misericordia de Dios nos envuelve para sacarnos, para poder salir de esa situación. Sí, porque todo puede estar mal, todo puede estar mal. Puedes estar pasando por la situación que estás pasando, pero cuando tú con humildad, como está diciendo Carlos, y sobre todo con arrepentimiento buscas a Dios, es un de repente, Sí, como así dice la dice, de palabra, de repente. repente. Entonces todo puede cambiar a tu favor. Dios te puede sanar, Dios te puede rescatar, te puede liberar, te puede sacar de la situación más terrible que tú estés pasando, no importa que sea lo que sea. Y lo Ya hace en un momento ajá, todas las cosas cambian. Cuando todo exacto, va mal y exacto. no hay salida, de repente todas las cosas Ajá. cambian. Pero lo importante es la actitud de tu corazón. Como David hizo tantas cosas malas que estaban mal delante de los ojos de Dios, pero él en su corazón estaba arrepentido, humillado y delante de Dios y pidiéndole perdón y rogándole para que lo sacara de la situación. Entonces así nosotros, no importa si estás pasando por el problema, no sé cuál sea tu problema o el problema que estés pasando el día de hoy, pero si tú te humillas a Dios, si realmente en tu corazón te arrepientes y hablas con Dios, Él te va a sacar de esa situación que Sí, estés. sí, No sí, sí. importa lo que esté pasando, no importa la enfermedad más terrible que tú creas que estás pasando, la situación, o que tú El digas, no, matrimonio. el matrimonio, no,
Dios puede cambiar a todo el mundo, pero a mi esposo no. Así yo pensaba con mi mamá y mi papá, decía, no, Dios puede cambiar a todo el mundo, pero a mis padres no. Así pensabas de mí también, porque estoy aquí, pero también pensaba lo mismo de mí. No, y de mí ya estaba peor. Yo decía, no, yo siempre pienso y digo, si Dios me cambió a mí, que era de veras que sí, tenía un corazón tan orgulloso y altivo, digo, no, Dios puede cambiar a todo el mundo. Sí, y realmente ahí en esa situación me encontré en medio de la enfermedad, en medio de todo lo que estuvimos compartiendo, ahí me encontré con Dios. Ahí en medio de las llagas en las que estaba viendo, como la vida de Job, que estaba lleno de llagas, esa palabra siempre me ministró Sí, después de eso, pero ahí doblé mis rodillas y ahí sí. reconocí que hace mucho me había alejado de Dios. Hace mucho mi corazón se había apartado de Dios, que había hecho de mi vida lo que yo quería o había intentado más bien hacer con mi vida lo Ujú. que yo quería y mi vida solamente eran fracaso tras fracaso, problemas tras problemas, situaciones, pero ahí en medio de la enfermedad, en medio de la crisis financiera en la que estábamos, en medio de los problemas que teníamos, doblé mis rodillas y lo primero que hice fue reconocer a Dios y después juntos lo hicimos. Y recuerdo que en ese cuarto, que no teníamos cama, solo era un colchón en el piso, doblamos nuestras rodillas, nos arrodillamos a un lado y oramos a Dios y pedimos perdón para que la misericordia de Dios nos abrazara. Y ahí todas las cosas empezaron a cambiar. Hay una cita más, está en Salmo 43, verso 5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Abatir es la misma palabra, quiere decir depresión. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te deprimes, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación y Dios mío. Entonces aquí la palabra abatir habla de depresión. Es esperar en Dios, que cuando nosotros reconocemos y venimos a Dios, esperar en Dios. Creo que es lo más difícil para nosotros. Esperar. Esperar no quiere decir sentarte y no hacer nada y esperar que Dios haga las cosas. Esperar en Dios quiere decir hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer lo que Él te está pidiendo que hagas. No te pide que hagas milagros porque no podemos hacerlo. No nos pide que hagamos imposibles porque no podemos hacerlo, pero Él nos pide que nosotros hagamos lo que Él nos dice y entonces Él va a hacer lo imposible, el milagro, la liberación, la sanidad, es algo que Dios va a traer. Sí, mira, como en Salmo 27, 13 al 14 dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Y a veces es tan difícil, ¿verdad? Cuando uno está pasando por esas situaciones, es tan difícil ah, esperar en Dios, ¿verdad? Es tan difícil cuando te dan un diagnóstico médico y te dicen un día, 2, 3 días, tienes que esperar. Es tan difícil esperar Sí, a sí, Dios. sí. O sea, uno dice, ay, ya son 2, 3 días, pero es algo tan difícil. Cuando O tu cuando, esposo te pide el divorcio, ajá, es tan difícil estar pensando qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Que tu corazón se llena de angustia, de sí, de depresión, de depresión, no. tristeza. Sí, pero Ujú. es difícil realmente esperar porque estamos acostumbrados a tomar el control de nuestra vida, Sí, a exactamente. nosotros, y es difícil, se nos hace difícil esperar Ajá. porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Y creo que esa es la lección más importante que aprendemos o debemos de aprender en medio de lo que estamos pasando, a confiar en Dios, a Sí. confiar en lo que Él puede hacer, no lo que nosotros podemos hacer, a confiar que la palabra, la guianza, la dirección que Él trae a nuestra vida es lo que nosotros necesitamos y esperar que Él haga el milagro, esperar que Él Ujú. haga lo imposible, Sí, esperar la exacto. sanidad, la restauración, esperar que Él te saque de ese hoyo profundo en el cual no puedes, no has podido salir. Exacto. Es darle el control a Dios y que Él dirige nuestra vida.
ya no más nosotros dirigir nuestra vida o hacer lo que nosotros queramos, sino confiar en Dios, plenamente en Él y darle el control de nuestra vida. Así es, y nuestra vida cambió. Y somos realmente un testimonio de la misericordia, del amor, del favor de Dios sobre nuestra vida. Sanó nuestro matrimonio, nos restauró, nos ha bendecido con una familia, unos hijos que sirven a Dios en medio de todo lo que está pasando, en el mundo entero, en la sociedad, lo que los jóvenes viven. Y la misericordia de Dios nos ha abrazado. Hemos pasado situaciones muy difíciles, como vamos a compartirlas en estos episodios, pero de todas ellas Dios nos ha sacado. Dice la palabra que Dios sabe librar al justo de todas sus aflicciones. Sí, así es. Bueno, vamos a terminar con este episodio orando y entregándole todas estas situaciones y problemas que hemos estado viviendo y pasando. Y yo te voy a pedir que ahí, si puedes hacerlo, cierres tus ojos si te sientes cómodo y oremos en esta hora y entreguémosle todas estas cargas al Señor y reconozcamos que sin Él no podemos hacer nada. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque sabemos que tu amor y tu misericordia, Señor, es mucho mayor. Tu amor y tu misericordia es más grande, Señor, que nuestros propios errores, lo que nosotros hemos vivido, pasado, Señor, y que tu amor, Señor, cubre multitud de pecados, Señor. Y en esta hora, Señor, venimos humillándonos a ti. Y haz esta oración una oración personal y dile al Señor: Señor, perdona mis rebeliones, perdona mis pecados. Perdóname por haberme apartado de ti. Perdona, Señor, por los errores que he cometido, porque no te he tomado en cuenta, Señor. Pero en esta hora te pido que tu amor y tu misericordia me abrace y que puedas salir, Señor, de la situación que estoy viviendo. En el nombre de Jesús, Padre, oro por cada uno de tus hijos, Señor, y los que hoy están conectados, Señor, y los que hoy están viendo, y Señor, y todos los que verán este episodio, esta palabra, Señor, oro por ellos para que puedan salir de la situación que están viviendo. Que tu mano de amor, de misericordia, Señor, los levante y los restaure, Señor, y los lleve a caminar en el propósito y destino que tú tienes para ellos, Señor. Oro para que toda la depresión, toda la tristeza, todo el dolor en el que han estado viviendo, toda la persecución que han estado pasando, Señor. Oro, Señor, para que tú libres, Señor, su vida. En el nombre de Jesús los bendecimos y bendecimos, Señor, desde este lugar y en esta hora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos despedimos hasta el próximo episodio que vamos a estar teniendo semanalmente. Cada semana vamos a estar subiendo los episodios de El Sonido de la Resistencia. Así es que antes de irte, dale like, suscríbete y espera el próximo episodio. Y recuerda que nosotros somos la Resistencia. Dios te bendiga. Dios te bendiga.